Hola y bienvenidos al resumen del módulo 6, herramientas de gestión de riesgos. Y en donde, entre otras cosas, vamos a hablar acerca de la matriz de riesgos. Pensemos para hacer una reflexión. Primero que nada, piensen que los riesgos son una parte inherente a todos los proyectos. Los proyectos, al ser eventos únicos con un objetivo específico al final del mismo y que se llevan a cabo por una sola vez, por naturaleza son eventos que tienen una mayor incertidumbre en su ejecución. Y, a final de cuentas, la incertidumbre es principalmente la fuente del riesgo. Entonces, por donde lo veamos, los proyectos, a diferencia de otras actividades que hacemos en una organización, en una entidad pública, en los gobiernos en Latinoamérica, son actividades que están expuestas a un mayor nivel de riesgos. De ahí la importancia de analizarlos, tomarlos en cuenta, administrarlos, planearlos, tratar de evitar que esto suceda. Los riesgos son una parte inherente de los proyectos. Piensen, y a mí siempre me gusta hacer esta comparación, los riesgos son una parte inherente de nuestra vida. Todos los que nos desenvolvemos en la vida diaria, en cualquier país, estamos expuestos a riesgos, unos más, otros menos. ¿Y qué hacemos con los riesgos? ¿Oímos de ellos? No. Normalmente lo que hacemos es tratar de analizarlos, entenderlos y planear acciones que nos permitan mitigar los riesgos. Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer en el proyecto. Es obvio que los tres elementos fundamentales de todo proyecto, tiempo, costo y alcance, son los tres principales elementos que debemos de considerar en un plan de trabajo, en un plan de proyecto. Pero la parte de riesgos, hacer un análisis de riesgos, nos permite validar que las consideraciones que hemos tomado para tiempo, costo y alcance son las adecuadas. Y de ahí la importancia de poder llevar a cabo un buen proceso de gestión, primero planeación y después control de riesgos. En la parte de los riesgos, consideren siempre que todo riesgo está compuesto por dos elementos. En esta gráfica que ven aquí a mi lado podrán identificar que esos dos elementos son probabilidad e impacto. La forma en la que nosotros analizamos y le asignamos prioridad a un riesgo depende de la probabilidad de que suceda y del impacto en caso de que suceda. A mayor probabilidad y mayor impacto, como pueden ver en la gráfica, mayor prioridad para ese riesgo y más importante tomarlo en cuenta a la hora de hacer una planificación. También otra reflexión importante que vieron en el módulo. La mayoría de nosotros pensamos en los riesgos como posibles eventos que pudieran afectarnos en un proyecto, es decir, que tengan una consecuencia negativa. Por definición, la palabra riesgo tiene una connotación negativa. Sin embargo, en el proceso de gestión de riesgos debemos de tomar en cuenta los dos, tanto riesgos negativos como riesgos positivos. Déjenme hacer una pequeña distinción. El riesgo tiene una doble connotación. Es decir, el riesgo puede ser peor de lo que lo habíamos esperado, es decir, tener una connotación negativa, o mejor de lo que lo habíamos esperado. La palabra riesgo casi siempre está asociado a lo negativo, pero en este caso también queremos pensar en esos posibles eventos que pudieran suceder en el proyecto y que en un momento dado pudieran tener una consecuencia positiva. Si quieren, para no confundirnos y tratar de hacer un análisis de ambas partes, llamemos a estos amenazas y a estos oportunidades. Aunque nos vamos a concentrar más en los riesgos negativos, en las amenazas, es importante no dejar de lado las oportunidades que también nos pueden ayudar a validar que ese plan de trabajo está correctamente desarrollado. Durante el módulo, entre otras cosas, analizamos un proceso de gestión de riesgos que está compuesto de varios pasos que normalmente se ven en forma de ciclo y que vale la pena que recordemos ahora. En todo proceso de gestión de riesgos, primero vamos a identificarlos. ¿Qué riesgos estamos enfrentando? Es importante hacer una lista de todos los posibles riesgos. Una vez que los identificamos, habrá que analizarlos. Este análisis está compuesto básicamente por los dos elementos que mencionamos, probabilidad e impacto. En base a ese análisis, entonces podemos hacer la planeación de las respuestas.
Es decir, ¿qué vamos a hacer para contrarrestar ese riesgo? Recuerden, también en el módulo identificamos 4 tipos de respuestas. Los riesgos los podemos mitigar, trasladar, evitar completamente o aceptar. Y dentro de la aceptación, recuerden que hay 2 tipos: aceptación pasiva, no hacer nada, solamente con los riesgos de baja probabilidad y bajo impacto, o aceptación activa. No hago nada para evitar que el riesgo suceda, pero en dado caso de que suceda, estoy preparado. Una vez que esa planeación de respuestas está definida, lo más conveniente es poner todo eso en una matriz de riesgos. Y con esa matriz de riesgos nuestro plan está listo y entonces podemos iniciar con el seguimiento y control. Y recuerden que esto es un ciclo. Probablemente del seguimiento y control vayamos nuevamente a la identificación de algunos riesgos adicionales, algunos riesgos que probablemente no pudimos identificar en el proceso inicial de planeación. Es un ciclo continuo, es iterativo y debemos de llevarlo a cabo a lo largo de todo el proceso de planeación y posteriormente durante la ejecución del proyecto. Bien importante llevar a cabo este ciclo. Por último, déjenme hacer un poco de énfasis en este tema de aquí, la matriz de riesgos. Aquí a un lado podrán ver un ejemplo de una matriz de riesgos, una gráfica con algunos de los elementos que contiene típicamente la matriz de riesgos, así como hablamos en el resumen del módulo anterior de la matriz de adquisiciones como el elemento focal, la parte donde se concentra toda la información para tomar decisiones de las adquisiciones. Esta matriz de riesgos cumple más o menos el mismo objetivo: concentrar en un solo lugar toda la información referente a los riesgos para que podamos tomar decisiones en base a ella y darle seguimiento al proyecto. Y aprovecho este elemento, la matriz de riesgos, para hacer la invitación para que puedan llevar a cabo la administración o gestión de los riesgos en su proyecto. Siempre empiecen por la definición de una matriz de riesgos con estos elementos que hemos hablado en este momento. Empiecen con algún proyecto sencillo, como lo he recomendado antes. No se metan en un proyecto demasiado complejo, empiecen practicando con algo que tengan más a la mano y de ahí pueden ir conociendo mejor cómo se van a comportar los riesgos e ir a proyectos más complejos conforme van aprendiendo a desarrollar correctamente una matriz de riesgos. Muchas gracias por la atención y nos vemos en el siguiente módulo.